La noche había caído sobre Extremadura como un manto pesado. Diego Romero cavaba en la tierra oscura, la pala hundiéndose una y otra vez en el suelo endurecido. El sudor le empapaba la camisa pese al frío que mordía sus mejillas. Sus manos temblaban, no por el esfuerzo, sino por lo que estaba haciendo. Enterrar el pasado. La caja de madera era pequeña, apenas del tamaño de sus 2 puños juntos. Dentro guardaba todo lo que quedaba de su vida anterior, una carta manchada de ceniza, un mechón de cabello castaño atado con cinta azul, y un anillo de oro que ya no brillaba. Cavó hasta que el agujero fue lo suficientemente profundo. Colocó la caja con cuidado, como quien deposita un cuerpo en su tumba. La tierra cayó sobre ella con un sonido seco. Final. Diego se quedó de rodillas. Las manos sucias, el pecho apretado por algo que no tenía nombre. Entonces escuchó los cascos. Se quedó inmóvil, cada músculo tenso. El sonido venía del camino que bordeaba su rancho. Acercándose despacio, Diego se levantó con lentitud. Tomó la pala y se ocultó tras un roble viejo. La luna apenas iluminaba, pero bastaba para ver la silueta de un jinete que pasaba sin detenerse. El jinete no miró hacia donde él estaba, pero Diego sintió que lo veían de todas formas. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Diego exhaló el aire que había estado reteniendo. Se limpió las manos en los pantalones y volvió al rancho con pasos pesados. La casa lo esperaba en silencio, como siempre. Dentro, encendió una lámpara de aceite. La luz tibia llenó la habitación revelando la sencillez de su vida. Una mesa de madera, 2 sillas, una estufa de hierro, las paredes desnudas excepto por un crucifijo que había heredado y que nunca descolgaba. No por fe, sino por costumbre. Sobre la mesa había una carta. Diego la miró sin tocarla, como si pudiera quemarle los dedos. Había llegado 2 días antes, dejada por alguien que no se identificó. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito con letra firme. La había leído una vez. Una sola vez había bastado. Sabemos dónde estás, Diego. Han pasado 5 años. ¿Creíste que te olvidaríamos? No había firma, no hacía falta. Diego tomó la carta y la acercó a la lámpara. El papel ardió rápido, retorciéndose sobre sí mismo hasta convertirse en ceniza. Observó cómo las letras desaparecían, pero sabía que las palabras ya estaban grabadas en algún lugar dentro de él. Se sentó en la silla y miró por la ventana. El rancho se extendía ante sus ojos. Tierras áridas que había trabajado solo durante 5 años. Desde el día en que llegó huyendo. Desde el día en que todo lo que amaba se convirtió en humo y cenizas. Desde el día en que decidió que no volvería a acercarse a nadie nunca más. Porque todos los que se acercaban a Diego Romero terminaban ardiendo. El amanecer llegó lento, arrastrándose por el horizonte con dedos de luz pálida. Diego ya estaba levantado. Nunca dormía bien. Las pesadillas venían cada noche sin falta, con el olor a madera quemada y el sonido de gritos que ya no podía distinguir si eran reales o inventados por su memoria. Se levantaba antes del alba para escapar de ellas, encontrando refugio en el trabajo. Salió al patio con el sombrero calado y los guantes puestos. Revisó el cercado norte, ajustó una tabla suelta en el establo, dio de comer a los 3 caballos que mantenía. Los animales eran su única compañía. No juzgaban, no preguntaban, no esperaban nada más allá de agua y forraje. Al mediodía, cuando el sol ya calentaba lo suficiente como para sudar bajo la camisa, Diego entró al pueblo. Extremadura era un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Las casas de adobe se amontonaban unas contra otras como si buscaran consuelo mutuo. Las calles de tierra se llenaban de polvo cuando corría viento y de barro cuando llovía. La gente caminaba con la cabeza gacha, ocupándose de sus asuntos sin mirar demasiado a los ojos de los demás. Diego ató su caballo frente a la tienda del pueblo. Dentro, el dueño, un hombre gordo llamado Tomás, lo saludó con un gesto de cabeza. Diego compró lo necesario, harina, sal, tabaco, pagó en silencio y estaba por marcharse cuando Tomás carraspeó. «Dejaste un anuncio hace 3 semanas». Diego se detuvo. «Sí. Nadie ha preguntado por él». «Ya veo». Tomás se rascó la barriga con aire incómodo. «La gente por aquí, ya sabes, no les gusta trabajar para forasteros». Diego no dijo nada.
Tomás tenía razón. Llevaba 5 años en Extremadura y seguía siendo el forastero, el hombre que había llegado de la nada, comprado un rancho en ruinas, y vivido solo desde entonces. La gente murmuraba, la gente siempre murmuraba. Pero Diego prefería los murmullos al silencio de una casa vacía. Tomó sus cosas y salió sin más palabras. Mientras montaba su caballo, vio el anuncio clavado en el tablón de la tienda. Las letras ya estaban descoloridas por el sol. Se busca ayuda para rancho, alojamiento y comida. Preguntar por Diego Romero. Había escrito ese anuncio en un momento de debilidad. Una noche en que el peso de la soledad había sido más fuerte que el miedo a dejar entrar a alguien. Pero 3 semanas habían pasado y nadie había respondido. Quizás era mejor así. Quizás el destino le estaba diciendo que algunos hombres nacen para estar solos. Diego espoleó el caballo y dejó el pueblo atrás. El camino de regreso al rancho serpenteaba entre colinas secas y campos abandonados. El paisaje era duro, inhóspito, hermoso a su manera. Diego lo había elegido precisamente por eso. Un lugar donde nadie querría buscarlo. Pero alguien lo había encontrado. La carta lo probaba. Y el jinete de anoche también. Mientras cabalgaba, Diego sentía el peso de los años pasados como piedras atadas a su espalda. Había huido de un pasado que no podía cambiar. Había construido una nueva vida sobre cenizas y culpa. Había aprendido a despertar cada mañana sin esperar nada más que sobrevivir otro día. Y ahora todo eso estaba por derrumbarse. Porque el pasado nunca se queda enterrado. Por más profundo que caves. Diego vio las huellas cuando aún estaba a medio kilómetro del rancho. Frenó el caballo de inmediato. Las huellas eran recientes, marcadas en la tierra polvorienta del camino. Pies descalzos, pequeños, irregulares, como si quien las dejó caminara con dificultad o dudara en cada paso. Se dirigían hacia su propiedad. Diego desmontó y se agachó para examinarlas de cerca. Había sangre. No mucha, solo unas botas oscuras ya secas por el sol. Quien fuera que caminó por aquí estaba herido. Diego siguió las huellas con la vista, trazando la línea hasta donde desaparecían detrás de un montículo de piedras cerca de la entrada de su rancho. Tocó la pistola que llevaba al cinto. Avanzó a pie, lento, cada sentido alerta. El silencio era absoluto excepto por el viento que soplaba entre las rocas. Diego bordeó el montículo con cuidado, la mano lista sobre la culata del arma. Cuando llegó al otro lado, se detuvo en seco. Había alguien allí. Una figura pequeña, acurrucada contra las piedras. Una mujer. Vestía ropas rasgadas de color oscuro. El cabello negro cayendo en mechones enmarañados sobre su rostro. Tenía los pies descalzos y sangrantes. Las manos apretadas contra su pecho como si protegiera algo. No se movió cuando Diego apareció. Solo levantó la cabeza despacio. Sus ojos lo miraron sin parpadear. Ojos negros, profundos, llenos de una cautela feroz. Diego sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en 5 años. No era compasión exactamente, era reconocimiento. Los ojos de esta mujer eran los ojos de alguien que había visto demasiado. Alguien que había sobrevivido a algo terrible. Alguien como él. Diego no dijo nada, sabía que las palabras no llegarían. Había algo en la forma en que ella lo miraba, en cómo no respondía a ningún sonido. Lentamente, con movimientos deliberados para no asustarla, Diego se quitó la cantimplora del cinto. La destapó. La colocó en el suelo entre ambos. Dio 3 pasos atrás. La mujer no se movió al principio. Sus ojos fueron de Diego al agua, luego de vuelta a Diego, calculando, midiendo el riesgo. Finalmente, con una lentitud que hablaba de dolor y agotamiento, se arrastró hacia adelante. Tomó la cantimplora con manos temblorosas. Bebió con tragos largos, desesperados. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y volvió a mirarlo. Esta vez, extendió algo hacia él. Diego se acercó con cuidado. Era un papel, doblado tantas veces que las líneas estaban gastadas hasta casi romperse. Diego lo tomó y lo desdobló. Era su anuncio. El mismo que había dejado en el pueblo 3 semanas atrás. Pero este papel había viajado. Estaba manchado de tierra y sudor. Los bordes rasgados, las letras apenas legibles. Esta mujer lo había llevado consigo desde quién sabe dónde, aferrándose a él como a una promesa. Diego levantó la vista hacia ella.
La mujer se señaló a sí misma. Luego hizo un gesto con las manos que él no entendió. Volvió a repetirlo, más despacio. Movió los dedos de cierta forma. Los colocó sobre su garganta. Negó con la cabeza. No podía hablar. Diego lo comprendió de golpe. Era sorda o muda, o ambas cosas. Había caminado hasta aquí, quién sabe cuántos kilómetros, siguiendo un pedazo de papel con palabras que probablemente no había escuchado jamás. Había sobrevivido al camino, a los peligros, a todo lo que acecha a una mujer sola en tierras duras. Y ahora estaba aquí, mirándolo con esos ojos que no suplicaban pero que hablaban de una desesperación callada. Diego guardó silencio por un largo momento. Todas las razones para rechazarla desfilaron por su mente. No necesitaba complicaciones, no necesitaba responsabilidades, no necesitaba a nadie cerca de él porque todos los que se acercaban terminaban lastimados. Pero había algo en esta mujer. Algo en su silencio que resonaba con el suyo. Diego dobló el papel y se lo devolvió. Ella lo tomó, confundida, sin entender si era un rechazo. Entonces Diego señaló hacia el rancho. Luego señaló hacia ella. Después volvió a señalar el rancho. «Puedes venir». La mujer parpadeó. Por primera vez, algo parecido al alivio cruzó su rostro. No sonrió. Diego sospechaba que hacía mucho tiempo que no sonreía, pero sus hombros bajaron apenas un poco. La tensión que la mantenía rígida cedió lo suficiente como para mostrar cuán exhausta estaba realmente. Diego se agachó y le ofreció la mano. Ella la miró durante varios segundos antes de tomarla. Su piel estaba fría, áspera de trabajar, pero su agarre era firme. Diego la ayudó a levantarse, notando cómo ella se apoyaba más en la pared de piedra que en él. Orgullosa incluso en su debilidad. Caminaron hacia el rancho en silencio. Diego iba adelante, consciente de cada paso que ella daba detrás de él. Cojeaba ligeramente del pie izquierdo. Había una mancha de sangre fresca en el dobladillo de su falda. Necesitaba atención médica, comida, descanso. Pero cuando Diego miró hacia atrás, vio que ella no miraba sus heridas. Miraba el rancho. Lo estudiaba todo con ojos agudos que no perdían detalle. La cerca, el establo, la casa, el terreno alrededor. No lo evaluaba como invitada. Lo hacía como alguien que necesitaba saber si podría sobrevivir aquí. Diego entendió. Ella no estaba buscando caridad. Estaba buscando refugio. Y en este mundo cruel, esas dos cosas eran completamente diferentes. La casa se sintió extraña con otra persona dentro. Diego encendió la estufa mientras ella se quedaba de pie junto a la puerta. Inmóvil como una estatua, no entró hasta que él le señaló una silla. Entonces se movió con pasos lentos, cautelosos, como si esperara que el suelo se abriera bajo sus pies. Se sentó derecha, las manos sobre el regazo. Diego puso agua a hervir. No tenía mucha idea de qué hacer con una mujer herida en su casa. Hacía 5 años que no había nadie más aquí. 5 años de soledad autoimpuesta. Y ahora esta desconocida estaba sentada en su cocina, mirándolo con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Cuando el agua estuvo caliente, Diego preparó 2 tazas de té amargo. Le puso una delante de ella. La mujer miró la taza como si fuera la primera cosa amable que alguien le ofrecía en mucho tiempo. Envolvió sus manos alrededor del metal caliente, dejando que el calor le penetrara los dedos. Bebió en sorbos pequeños, medidos. Diego se sentó frente a ella. Necesitaba algo para hacer con las manos. Así que sacó tabaco y empezó a armar un cigarrillo. Sus dedos trabajaban por hábito mientras su mente procesaba la situación. Había dejado entrar a una extraña. Una mujer que no podía hablar, que venía de quién sabe dónde, huyendo de quién sabe qué. Una mujer con secretos. Como él. Cuando terminó de beber, ella dejó la taza con cuidado y buscó algo en los pliegues de su ropa. Sacó un pedazo de carbón, probablemente recogido de alguna fogata en el camino, y señaló la mesa. Diego asintió. Ella escribió con letra temblorosa pero clara. Inés. Su nombre. Diego tomó el carbón que ella le ofrecía y escribió el suyo debajo. Diego. Inés lo leyó y asintió una vez. Luego escribió otra cosa. Gracias. Era una palabra simple, pero el peso detrás de ella era inmenso. Diego no respondió. No sabía qué decir. Nunca había sido hombre de muchas palabras.
y ahora se encontraba frente a alguien que no podía escucharlas de todas formas. Quizás era mejor así. Diego señaló hacia el pasillo. Había una habitación pequeña al fondo que usaba para almacenar cosas que nunca usaba. Podía limpiarla. Inés necesitaba un lugar para dormir, para curarse. Se levantó y le indicó que lo siguiera. Inés se puso de pie con esfuerzo visible. Ahora que estaba bajo la luz de la lámpara, Diego podía ver mejor las heridas. Tenía cortes en los pies, rasguños en los brazos, y alrededor de su cuello, medio oculta por el cabello y el cuello alto de su ropa. Había una cicatriz profunda, irregular, como si alguien hubiera tratado de cortarle la garganta. Diego apartó la mirada rápidamente. No era asunto suyo. Caminó hacia la habitación y abrió la puerta. Adentro había cajas viejas, herramientas sin usar, polvo acumulado por años. Diego empezó a mover las cosas, creando espacio. Inés entró detrás de él y se arrodilló para ayudar sin que él pidiera nada. Trabajaron en silencio. No había incomodidad en ello. Solo dos personas haciendo lo que necesitaba hacerse. Cuando despejaron suficiente espacio, Diego trajo un colchón viejo del granero. No era mucho, pero era mejor que dormir en el suelo. Inés tocó el colchón con reverencia, como si no recordara la última vez que durmió en algo suave. Diego le trajo una manta limpia, un cuenco con agua tibia y un paño. Señaló hacia sus pies heridos. Inés entendió, asintió levemente, aceptando la ayuda sin vergüenza. No era orgullo falso, era simplemente reconocer que necesitaba sanar. Diego salió de la habitación y cerró la puerta tras él. Solo entonces, en la soledad de la sala principal, permitió que la tensión saliera de sus hombros. Se sentó pesadamente en la silla, el cigarrillo olvidado entre sus dedos. ¿Qué había hecho? Había dejado entrar a alguien. Después de 5 años de jurarse que nunca más lo haría. Después de 5 años de convencerse de que era mejor estar solo que arriesgar la vida de otra persona con su simple presencia. Pero cuando vio a Inés acurrucada contra esas piedras, con sus ojos llenos de terror controlado y su cuerpo roto pero no rendido, algo en él cedió, porque reconoció lo que vio. Se reconoció a sí mismo. Diego fumó el cigarrillo hasta el final y luego lo apagó. Se levantó y revisó las ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Verificó la puerta principal 2 veces. Viejo hábito, uno que había desarrollado después de aquella noche 5 años atrás. La noche en que todo ardió. Se quedó de pie en medio de la sala oscura, escuchando. Desde la habitación del fondo no llegaba ningún sonido. Claro que no, Inés no hacía ruido. Pero de alguna forma, Diego podía sentir su presencia de todas maneras. El aire de la casa había cambiado. Ya no era solo suyo. Ahora era compartido. Y eso lo aterraba más de lo que quería admitir. Diego no durmió esa noche. Se quedó sentado junto a la ventana, la pistola sobre su regazo, observando la oscuridad. Cada sonido lo ponía alerta. El viento entre los árboles. Un búho cazando. El crujir de la madera de la casa asentándose. Y en algún momento, cerca del amanecer, escuchó algo más. Un sonido ahogado. Venía de la habitación de Inés. Diego se levantó de inmediato, el arma en la mano. Avanzó por el pasillo oscuro, cada sentido en alerta. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. El sonido se repetía. No era un intruso. Era ella. Estaba teniendo una pesadilla. Diego dudó. No debería entrar. No era apropiado. Pero el sonido se hizo más intenso, más desesperado, un gemido sin voz, el ruido de alguien tratando de gritar pero sin poder hacerlo. Abrió la puerta. Inés estaba en el colchón, retorciéndose bajo la manta, su rostro contraído en terror, las manos aferradas a su garganta como si tratara de protegerla. Sus labios se movían sin sonido, formando palabras que nunca se escucharían. Diego se acercó y se arrodilló junto a ella. No la tocó. Sabía que despertar bruscamente a alguien con una pesadilla podía ser peligroso. En cambio, encendió la lámpara pequeña que había dejado sobre una caja cercana. La luz suave llenó la habitación. Inés abrió los ojos de golpe. Se incorporó tan rápido que casi se cayó del colchón. Sus manos fueron inmediatamente a una posición defensiva, lista para pelear. Pero entonces vio a Diego. Vio dónde estaba. Vio que no estaba en peligro inmediato.
Su respiración era acelerada, el pecho subiendo y bajando. Diego levantó las manos despacio, mostrándole que estaba desarmado. No dijo nada, solo se quedó ahí, quieto, dejando que ella se orientara, que recordara que estaba a salvo. Inés lo miró por un largo momento. Luego sus ojos fueron a la puerta, que Diego había dejado entreabierta. Entendió que él había escuchado sus pesadillas, que había entrado para ayudar. Una expresión de vergüenza cruzó su rostro brevemente antes de que la bloqueara. Diego negó con la cabeza. No tienes que avergonzarte. No sabía si ella podía leer sus pensamientos en sus gestos, pero esperaba que sí. Se levantó lentamente y fue hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia ella una última vez. Inés estaba sentada en el colchón, abrazando sus rodillas. En su rostro ya no había terror. Había algo más. Sorpresa, quizás, o gratitud, o simplemente el reconocimiento de que alguien se había preocupado lo suficiente como para verificar que estuviera bien. Diego salió y cerró la puerta tras él. Pero no volvió a la sala principal. Se sentó en el suelo del pasillo, apoyado contra la pared. Desde allí podía escuchar cualquier cosa que viniera de su habitación. Si tenía más pesadillas, lo sabría. Si alguien intentaba entrar por la ventana, también. No era algo que planeara hacer. Simplemente sucedió. Y cuando el amanecer finalmente llegó, filtrando luz grisácea por las rendijas de las paredes, Diego seguía allí, despierto, en guardia, protegiendo a alguien que había entrado en su vida menos de 24 horas antes. Protegiendo a alguien que ni siquiera conocía, pero que de alguna forma se sentía como responsabilidad suya. La puerta se abrió despacio. Inés apareció en el umbral, descalza, envuelta en la manta. Vio a Diego en el suelo y se detuvo. Sus ojos se encontraron. Durante varios segundos, ninguno se movió. Entonces Inés se agachó despacio. Extendió la mano y tocó el hombro de Diego con suavidad. Apenas un roce, pero en ese contacto había un mensaje claro. Gracias. Diego asintió una vez. Inés retiró la mano y se puso de pie. Caminó hacia la cocina sin mirar atrás. Diego la siguió después de un momento, observando cómo ella se movía por la habitación con cautela. Abrió la alacena, encontró lo que necesitaba sin tener que preguntar. Empezó a preparar el desayuno. Diego se sentó a la mesa y la observó trabajar. No era una invitada esperando ser servida. Era alguien que reclamaba su lugar de la única forma que sabía, siendo útil. Mostrando que podía ganarse su estancia. Diego lo entendía. También entendía que protestar solo la ofendería. Así que no dijo nada. Solo esperó. Y cuando Inés colocó 2 platos sobre la mesa, uno para cada uno, y se sentó frente a él, Diego sintió algo extraño en su pecho. La casa ya no estaba vacía. Por primera vez en 5 años. La casa tenía vida otra vez. Y eso lo aterraba. Pero también, en algún rincón profundo que había tratado de matar, lo consolaba. Comieron en silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio solitario de un hombre comiendo solo. Era el silencio compartido de 2 personas que entendían que a veces las palabras no eran necesarias. Y cuando terminaron, cuando Inés recogió los platos y los lavó sin que nadie se lo pidiera. Cuando Diego salió al patio y ella lo siguió lista para trabajar. Algo cambió. No fue repentino. No fue dramático. Fue sutil. Callado, casi imperceptible. Pero cambió de todas formas. Porque 2 almas solitarias habían encontrado, sin buscarlo, un refugio en el silencio del otro. Y el rancho, que había sido testigo silencioso de la soledad de Diego durante 5 años. Ahora guardaba un secreto nuevo. El secreto de 2 personas rotas tratando de sanar. Juntas. En silencio. Los días pasaron con una rutina que sorprendió a Diego por su facilidad. Inés se levantaba al amanecer, antes incluso que él. La encontraba en la cocina, preparando café, cortando pan del día anterior. No hacía ruido, nunca hacía ruido, pero su presencia llenaba la casa de una forma que Diego no sabía cómo nombrar. Trabajaban juntos en silencio. Diego reparaba cercas e Inés sostenía los postes. Él alimentaba a los caballos e Inés limpiaba los establos. Cada tarea se dividía naturalmente entre ambos, sin necesidad de palabras. A veces ella lo miraba esperando instrucciones.
Y Diego señalaba con la mano. Otras veces era ella quien tomaba la iniciativa. Sus pies habían sanado lo suficiente como para usar las botas viejas que Diego le había dado. Le quedaban grandes, pero ella las aceptó sin quejarse. Una tarde, mientras Diego reparaba el techo del granero, escuchó el sonido de cascos en la distancia. Se quedó inmóvil, el martillo suspendido en el aire. Inés estaba en el patio barriendo, pero levantó la cabeza al mismo tiempo. No por el sonido, ella no podía oírlo, sino por la vibración en la tierra. Sus ojos se encontraron. Diego bajó del techo rápidamente. Dos jinetes aparecieron por el camino de tierra, cabalgando con la arrogancia de hombres que nunca han tenido que pedir permiso. Diego los reconoció de inmediato, aunque no los hubiera visto en 5 años. Lorenzo. Y su compañero, Mateo. Diego sintió cómo se le cerraba la garganta. Los jinetes frenaron frente a la cerca. Lorenzo era un hombre alto, delgado como un látigo, con ojos grises que no reflejaban nada. Mateo era más bajo, más ancho, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ambos vestían como vaqueros, pero Diego sabía la verdad. Eran cazadores de hombres. Y él era su presa. Lorenzo se recostó en su montura, mirando el rancho con interés fingido. Bonito lugar, Diego, dijo con voz suave. ¿Has estado ocupado estos 5 años? Diego no respondió, solo se colocó entre los jinetes e Inés. Ella había dejado la escoba y ahora estaba completamente inmóvil, pero su cuerpo estaba tenso. Listo para correr o pelear. Diego podía sentir su miedo desde donde estaba. Mateo rió entre dientes. ¿Contrataste ayuda?, señaló a Inés con un gesto de barbilla. Una gitana. Interesante elección. Está trabajando para mí, dijo Diego con voz plana. Eso es todo. Lorenzo inclinó la cabeza, estudiando a Diego como un halcón estudia a un ratón. ¿Eso es todo?, repitió. Qué triste. Y yo que pensé que habías encontrado compañía. El tono era burlón, pero había algo más debajo. Amenaza. Lorenzo siempre había sido así. Palabras suaves que escondían cuchillos afilados. Diego mantuvo su expresión neutral. ¿Qué quieren? Directo al grano. Me gusta eso. Lorenzo se enderezó en su montura. Hemos estado buscándote, Diego. 5 años es mucho tiempo. Ya no soy parte de eso. Ah, pero ahí está el problema. Lorenzo sonrió sin humor. Nadie deja el negocio, Diego, especialmente no de la forma en que tú lo dejaste. Mateo escupió en el suelo. Nos traicionaste. Nuestro hermano murió por tu culpa. Diego apretó la mandíbula. Yo no maté a nadie. No, concedió Lorenzo, pero hablaste cuando no debías. Le dijiste a las autoridades dónde estábamos. Y cuando vinieron, mi hermano menor estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había verdad en esas palabras. Y Diego la sintió como un golpe en el estómago. Hacía 15 años, cuando era joven y estúpido, se había unido a una banda de contrabandistas. Pensó que era una forma fácil de ganar dinero. No entendió en qué se estaba metiendo hasta que fue demasiado tarde. Hasta que vio lo que hacían realmente. No solo contrabando de mercancías, también de personas. Diego había huido esa noche. Había ido a las autoridades. Había testificado contra ellos. Y sí, algunos habían muerto en la redada que siguió. Pero Diego se había casado después. Había construido una vida honesta. Había tratado de dejar atrás esos años oscuros. Y entonces, 5 años atrás, su pasado lo alcanzó. Su casa ardió, su esposa, su hija. Todo convertido en cenizas en una noche. Lorenzo seguía observándolo con esos ojos vacíos. Creíste que con quemar tu casa habíamos terminado contigo. Creíste que matando a tu familia habíamos saldado cuentas. A Diego se le cortó la respiración. Fuiste tú. No era una pregunta, era una certeza que se asentó en su pecho como plomo. Lorenzo sonrió. Por supuesto que fui yo. Mateo rió otra vez, el sonido áspero como vidrio roto. Deberías haber visto cómo ardía. Diego, hermoso, como una fogata gigante en la noche. Diego sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Durante 5 años se había culpado. Pensó que si hubiera estado en casa esa noche, si no se hubiera ido al pueblo a buscar medicina, quizás habría podido salvarlas. Pero no fue su culpa. Fue Lorenzo.
Y ahora Lorenzo estaba aquí, frente a él, admitiendo el crimen con la misma facilidad con que alguien habla del clima. ¿Qué quieres?, preguntó Diego, cada palabra cortada. Lorenzo se encogió de hombros. Nuestro jefe tiene un trabajo. Necesita hombres de confianza, hombres que conozcan el territorio. Pensamos que después de 5 años quizás estarías listo para volver. Nunca volveré. Qué pena. Lorenzo miró hacia Inés deliberadamente. Sería terrible que algo le pasara a tu empleada. Esta tierra no es amable con las gitanas que vagan solas. Era una amenaza clara. Diego dio un paso adelante, la mano rozando la pistola en su cinto. Si la tocan, los mataré. Lorenzo alzó las cejas, genuinamente sorprendido. Vaya, sí que te importa. Y yo que pensé que habías aprendido la lección sobre encariñarte con la gente. Mateo se rió otra vez. Ese sonido desagradable que raspaba los nervios. Diego no apartó la mirada de Lorenzo. Váyanse, y no vuelvan. Por un momento, Lorenzo pareció considerar forzar el asunto. Pero entonces miró la pistola de Diego, luego la determinación en su rostro. Calculó las probabilidades. Decidió que hoy no valía la pena. Está bien, dijo finalmente. Nos vamos. Por ahora. Pero Diego se inclinó hacia adelante. Esto no ha terminado. Y ya, casi lo olvido. Lorenzo metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Lo arrojó hacia Diego. Cayó en el suelo entre ellos. Un regalo, de parte de alguien que también te está buscando. Dicho eso, Lorenzo espoleó su caballo. Mateo lo siguió, ambos alejándose por el camino mientras reían entre ellos. Diego los observó hasta que desaparecieron tras la colina. Solo entonces se agachó para recoger el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Diego dejó de respirar. Era una foto de una mujer y una niña. La mujer tenía el cabello castaño recogido, rostro delgado, ojos que miraban directamente a la cámara. La niña era pequeña, tal vez 10 años, con el mismo cabello oscuro. Carmen. Sofía. Su esposa, su hija. Pero no podían ser ellas. Ellas estaban muertas. Las había enterrado 5 años atrás. Había puesto sus nombres en lápidas de madera. Había llorado sobre sus tumbas vacías. Dio vuelta la fotografía. En el reverso, con letra cuidadosa, alguien había escrito: Convento de Santa Clara, Galicia. Preguntar por hermana Carmen y novicia Sofía. Diego sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No estaban muertas. Las habían vendido. A un convento, probablemente con historias falsas de que eran huérfanas. Y ahora vivían allí, pensando que él había muerto. O peor, que las había abandonado. Una mano tocó su brazo. Diego levantó la vista. Inés estaba frente a él, sus ojos llenos de preocupación. Había visto su reacción, había visto cómo su rostro se descomponía. Ahora señalaba la fotografía con un gesto interrogante. Diego no sabía cómo explicarlo. No tenía palabras, y aunque las tuviera, ella no podría escucharlas. Así que simplemente le mostró la fotografía. Inés la tomó con cuidado. Estudió los rostros. Luego miró a Diego, esperando. Él señaló a la mujer. Luego se señaló a sí mismo. Hizo un gesto como poner un anillo. Inés entendió. Esposa. Luego Diego señaló a la niña. Señaló desde su pecho hacia afuera. El gesto universal para hijo. Inés asintió lentamente. Volvió a mirar la foto. Luego lo miró a él con una pregunta silenciosa. Diego negó con la cabeza. No sé. Inés le devolvió la fotografía y tomó el carbón de su bolsillo. Escribió en el sobre blanco. ¿Ellas están vivas? Diego miró las palabras. Luego miró la fotografía. Luego miró hacia donde Lorenzo y Mateo habían desaparecido. No lo sé, dijo en voz alta, aunque sabía que ella no podía oírlo. No sé si es real. No sé si es una trampa. No sé nada. Inés escribió otra cosa. ¿Qué harás? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué haría? Durante 5 años había vivido con la culpa de haber perdido a su familia. Había construido su vida entera alrededor de esa pérdida. Y ahora Lorenzo, el mismo hombre que había quemado su casa, le decía que todo era mentira. ¿Pero por qué? ¿Por qué decirle la verdad ahora? La respuesta llegó lentamente, pero con certeza, porque querían que fuera a buscarlas. Querían que dejara el rancho.
Querían que estuviera vulnerable. Era una trampa. Tenía que serlo. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si Carmen y Sofía realmente estaban vivas? Diego guardó la fotografía en su bolsillo. Necesito pensar, dijo. Inés asintió. No intentó consolarlo. No intentó darle respuestas. Solo puso su mano sobre su brazo un momento. Un contacto breve que decía, no estás solo. Luego se dio vuelta y volvió a sus tareas, dándole espacio. Diego se quedó de pie en medio del patio. El peso de 5 años de dolor mezclándose con una esperanza imposible. El sol seguía brillando. El viento seguía soplando. Todo parecía normal. Pero nada volvería a ser normal otra vez. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se sentó en la mesa con la fotografía frente a él, estudiando cada detalle. Los rostros eran los mismos. Carmen tenía la misma pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Sofía tenía el mismo lunar en la mejilla. Eran ellas. ¿Pero cuándo se había tomado esta foto? ¿Hace 1 año? ¿5 años? ¿La semana pasada? No había forma de saberlo. Escuchó un ruido suave desde el pasillo. Levantó la vista. Inés estaba allí, envuelta en su manta. No dijo nada, no podía, pero sus ojos hicieron la pregunta. Diego le hizo señas para que se sentara. Ella se acercó despacio y tomó la silla frente a él. Diego sacó el carbón y empezó a escribir en un pedazo de papel. Le tomó tiempo. Sus palabras eran torpes. Su escritura peor, pero necesitaba que ella entendiera. Escribió sobre su pasado, sobre la banda, sobre su traición, sobre cómo se había casado con Carmen después de testificar, sobre Sofía, que nació 2 años después, sobre la casa que construyeron en las afueras de un pueblo pequeño, sobre la noche en que todo ardió. Inés leía cada palabra con atención intensa. Cuando Diego terminó, ella tomó el carbón, escribió una sola palabra. ¿Por qué? Diego entendió la pregunta. ¿Por qué había testificado? ¿Por qué había arruinado su vida? Escribió lentamente. Vi lo que hacían. No solo contrabando. Vendían personas, niños. No podía seguir siendo parte de eso. Inés leyó las palabras y algo cambió en su expresión. Sus ojos se volvieron más suaves, más comprensivos. Escribió. Hiciste lo correcto. Diego casi rió con amargura. ¿Lo correcto? Mi familia murió por hacer lo correcto. Se detuvo, recordando que ella no podía oírlo. Pero Inés pareció entender de todas formas. Escribió otra cosa. No murieron por tu culpa. Murieron porque hombres malos existen. Tú solo trataste de detenerlos. Las palabras lo golpearon con más fuerza de la que esperaba. Durante 5 años, Diego se había culpado. Se había dicho que si simplemente hubiera mantenido la boca cerrada, si hubiera seguido con su vida ignorando lo que sabía, Carmen y Sofía estarían vivas. Pero Inés tenía razón. No había sido su culpa. Había sido de Lorenzo. Diego sintió algo romperse en su pecho. No lágrimas, hacía años que no lloraba, pero algo parecido. Un nudo que se aflojaba. Un peso que se aligeraba apenas un poco. Inés esperó en silencio. Luego tomó el carbón otra vez. Ahora cuéntame sobre esos hombres. ¿Quiénes eran? Diego escribió los nombres, Lorenzo y Mateo. Explicó que habían sido parte de la banda, que Lorenzo había quemado su casa como venganza, que ahora querían que volviera a trabajar con ellos. Inés escribió. ¿Y la fotografía? ¿Crees que dicen la verdad? Diego miró la foto nuevamente. Los rostros de su esposa e hija lo miraban desde el papel. Tan cerca, tan reales, tan imposibles. Escribió. No sé, podría ser una trampa. Inés asintió lentamente. Escribió. Pero si no lo es, ¿las buscarás? Era la pregunta que Diego había estado evitando toda la noche. Si Carmen y Sofía realmente estaban vivas. Tenía que ir, tenía que encontrarlas. Era su familia. Pero eso significaba dejar el rancho. Dejar a Inés sola. Dejar a Inés vulnerable a Lorenzo y sus amenazas. Diego escribió. No puedo dejarte aquí sola. No es seguro. Inés lo miró por un largo momento. Luego escribió con letra firme. No soy una niña. Puedo cuidarme sola. Diego negó con la cabeza. Escribió. Ellos son peligrosos. Inés tomó el carbón tan rápido que casi se lo arrancó de la mano. Escribió con trazos furiosos. Yo también soy peligrosa.
Diego parpadeó, sorprendido por la intensidad de su reacción. Inés siguió escribiendo. He sobrevivido 12 años en el infierno. He escapado de un hombre que me compró como si fuera ganado. He caminado sola por tierras donde cada hombre es una amenaza. No necesito que me protejan. Sus ojos brillaban con algo feroz. Salvaje. Diego vio entonces lo que había estado demasiado ciego para ver antes. Inés no era una víctima indefensa. Era una superviviente, una luchadora. Había suavizado sus bordes para vivir aquí, pero esos bordes seguían existiendo. Afilados. Mortales. Diego escribió cuidadosamente. Lo siento, no quise insultarte. Inés exhaló, su furia desvaneciéndose tan rápido como había llegado. Escribió. Está bien, pero entiende, si alguien viene por mí, pelearé, no correré, no me esconderé, pelearé. Diego la creyó. Y en ese momento, sentado en su cocina a medianoche con esta mujer extraña que había aparecido en su vida hacía apenas semanas, Diego tomó una decisión. Escribió. Enséñame tu historia, quiero saber de qué huyes. Inés lo miró por varios segundos. Luego asintió lentamente, tomó más papel y empezó a escribir. Le tomó casi una hora. Sus manos se movían despacio al principio, luego más rápido a medida que las palabras fluían. Le contó sobre su familia gitana, sobre cómo viajaban de pueblo en pueblo, sobre la noche en que los soldados llegaron cuando ella tenía 16 años. Mataron a su padre, violaron a su madre, secuestraron a Inés y a sus hermanas. Las vendieron. Inés fue comprada por un hombre rico llamado don Sebastián Molina, un comerciante de Sevilla con contactos poderosos y ninguna conciencia. La llevó a su casa. La convirtió en su sirvienta personal. Durante 2 años, Inés vivió en esa casa. Vio cosas terribles. Don Sebastián no era solo comerciante, era criminal, sobornaba jueces, compraba políticos, hacía desaparecer a sus enemigos. Una noche, Inés vio cómo asesinaba a un magistrado que había amenazado con exponerlo. Don Sebastián se dio cuenta de que ella había visto. La llevó a su estudio. Le preguntó si iba a testificar contra él. Inés, aterrorizada, negó con la cabeza. Prometió no decir nada. Don Sebastián sonrió. Claro que no dirás nada, le dijo. Y entonces le cortó la lengua. Diego sintió náuseas al leer esas palabras. Inés siguió escribiendo, su letra ahora temblorosa. Me mantuvo después de eso. Ya no podía hablar, así que era seguro tenerme cerca. Me convirtió en su mascota, su posesión silenciosa. Durante 12 años viví en esa casa. Durante 12 años fui su esclava muda. Escribió sobre cómo aprendió a comunicarse con señas, cómo memorizó las rutinas de la casa, cómo planeó su escape durante años, cómo finalmente, hace 6 meses, encontró su oportunidad cuando don Sebastián viajó a Madrid. Huyó en la noche. Caminó durante semanas, se escondió durante días, robó comida, durmió en bosques, evitó pueblos donde pudieran reconocerla. Hasta que llegó a Extremadura. Hasta que vio el anuncio de Diego. Pensé que si podía llegar aquí, quizás estaría lo suficientemente lejos. Pensé que quizás él no me buscaría en tierras tan remotas. Pensé que quizás podría descansar. Diego terminó de leer y levantó la vista. Inés lo miraba con una mezcla de vergüenza y desafío, como si se esperara que él la echara ahora que sabía la verdad. En cambio, Diego extendió la mano sobre la mesa. Inés la miró sin comprender. Diego mantuvo su mano allí, paciente. Finalmente, ella colocó la suya encima. Sus dedos eran pequeños, callosos de trabajar. Diego cerró su mano alrededor de la de ella con suavidad. Escribió con la otra mano. Entiendo, y yo también te creo. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. No hay vergüenza en eso. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. No cayeron, pero brillaban en la luz tenue de la lámpara. Diego escribió otra cosa. Pero necesito que entiendas algo. Ese hombre, don Sebastián, no va a dejar de buscarte. Y cuando Lorenzo dijo que alguien más me buscaba, creo que se refería a él. Inés apartó su mano y escribió rápidamente. ¿Crees que trabajan juntos? Diego asintió. Lorenzo necesita dinero. Don Sebastián necesita encontrarte. Es una alianza perfecta. Inés escribió. Entonces ambos estamos siendo cazados.
Sí. Silencio. Luego Inés escribió algo que sorprendió a Diego. Bien, entonces peleamos juntos. Diego la miró. Esta mujer pequeña que había sufrido tanto. Esta mujer que había caminado cientos de kilómetros buscando seguridad. Esta mujer que no podía hablar pero cuyas palabras escritas cortaban como cuchillos. Ella no estaba sugiriendo huir. Estaba sugiriendo quedarse y pelear. Diego escribió. Podría ser peligroso. Inés escribió. Todo en mi vida ha sido peligroso. Prefiero enfrentarlo que seguir huyendo. Y en ese momento, Diego vio algo en ella que reconocía. Era lo mismo que había visto en el espejo 5 años atrás. Antes de que el fuego apagara esa chispa. Era determinación, era rabia, era la negativa absoluta a seguir siendo víctima. Era voluntad de sobrevivir. No importara el costo. Diego apretó su mano otra vez, sellando el pacto silencioso. Escribió una última cosa esa noche. Entonces te enseñaré a pelear. Inés sonrió. Era pequeña, apenas un rastro, pero era real. Y era la primera vez que Diego la veía sonreír. Los días siguientes trajeron un cambio en la rutina. Por las mañanas seguían trabajando el rancho. Por las tardes, Diego empezó a enseñarle a Inés cosas que nunca pensó que necesitaría enseñar a nadie. Le mostró cómo cargar y disparar su pistola vieja. Inés tenía manos firmes. Aprendió rápido. No era buena tiradora al principio. Sus manos temblaban demasiado, pero mejoró con la práctica. Le enseñó dónde guardar cuchillos en la casa. Debajo de la almohada, detrás de la puerta, en el cinturón bajo la ropa. Le mostró las salidas de emergencia. La ventana del granero que podía forzarse desde adentro. El camino a través del bosque que llevaba al pueblo sin usar la carretera principal. Inés absorbía cada lección con intensidad absoluta. Y una noche, Diego descubrió algo. Se despertó pasada la medianoche. Algo lo había inquietado. Un sonido, quizás, o la ausencia de uno. Se levantó y caminó por la casa, verificando las ventanas. Cuando miró por la ventana trasera, se quedó inmóvil. Inés estaba en el patio. La luna llena la bañaba en luz plateada. Tenía un cuchillo en la mano. Se movía despacio, con pasos medidos. No estaba practicando al azar. Conocía esos movimientos. Eran precisos, ensayados. Era como ver a una bailarina. O a un asesino. Diego observó fascinado mientras ella ejecutaba una serie de movimientos fluidos. Giros, estocadas, paradas. Sus pies apenas tocaban el suelo. El cuchillo en su mano se movía como extensión de su brazo. Ella sabía pelear. No estaba aprendiendo, ya sabía. Inés se detuvo de repente. Giró la cabeza hacia la ventana donde Diego estaba parado. Sus ojos se encontraron a través del cristal. Por un momento, ninguno se movió. Luego Inés bajó el cuchillo lentamente. No parecía avergonzada de haber sido descubierta. Parecía aliviada de no tener que seguir fingiendo. Diego salió al patio. Inés lo esperó sin moverse. Cuando estuvo frente a ella, señaló el cuchillo con una pregunta silenciosa. Inés lo entendió. Sacó el carbón y escribió en la palma de su propia mano. 12 años. Tenía que defenderme. Diego asintió lentamente. Claro, en la casa de don Sebastián. Siendo su prisionera, habría tenido que encontrar formas de protegerse. Habría robado cuchillos de la cocina. Habría practicado en secreto. Habría aprendido dónde cortar para hacer más daño. Inés escribió otra cosa. No soy indefensa. Nunca lo fui. Diego lo creía ahora. Dio un paso atrás y se puso en posición de guardia. Inés entendió la invitación. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Tomó su cuchillo y se preparó. Se movieron. No era una pelea real. Era práctica. Pero incluso así, Diego pudo ver la habilidad en cada movimiento de ella. Era rápida. Era precisa. Era mortal. Cuando terminaron, ambos respiraban con dificultad. Diego señaló el cuchillo y luego señaló su aprobación. Inés inclinó la cabeza en reconocimiento. Escribió. Ahora sabes mi secreto. Diego escribió en respuesta. Todos tenemos secretos. Los tuyos te mantuvieron viva. Inés guardó el cuchillo en su cinturón. Miró a Diego por un largo momento. Luego escribió algo que lo tomó por sorpresa. Te protegeré cuando vengan. No, si vengan. ¿Cuándo? Diego escribió. Y yo te protegeré a ti.
Inés leyó las palabras y asintió. Luego hizo algo completamente inesperado. Se acercó y colocó su mano sobre el pecho de Diego, justo sobre su corazón. La dejó allí, quieta, sintiendo el latido debajo. Era un gesto simple. Pero en ese gesto había un mensaje profundo. Te veo, confío en ti, no estoy sola. Diego cubrió su mano con la suya. Y permanecieron así, dos figuras solitarias bajo la luna, conectadas por un entendimiento silencioso que iba más profundo que las palabras. El rancho lo rodeaba en quietud. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo dos personas compartiendo espacio. Eran aliados. Compañeros. Y cuando llegara la tormenta, porque ambos sabían que llegaría, la enfrentarían juntos. 3 semanas pasaron en una calma engañosa. Diego e Inés cayeron en una rutina que parecía casi normal. Trabajaban el rancho durante el día. Por las noches, comían juntos en silencio cómodo. A veces Diego sacaba papel y escribían, intercambiando pensamientos que nunca podrían haber compartido de otra forma. Pero ambos sabían que era la calma antes de la tormenta. Diego revisaba el horizonte constantemente. Inés dormía con un cuchillo bajo su almohada. Cada sonido inesperado los ponía en alerta. Cada sombra podría ser un enemigo. La tormenta llegó una tarde de octubre. Diego estaba en el establo cuando vio el polvo en el camino. No 1 o 2 jinetes. Un grupo completo, 5, quizás 6 hombres. Venían rápido, sin molestarse en ocultar su aproximación. Corrió hacia la casa. Inés estaba en la cocina cortando verduras. Lo vio entrar y de inmediato dejó el cuchillo. No necesitaba que él dijera nada. Lo vio en sus ojos. Han venido. Diego fue a su habitación y tomó su rifle. Revisó que estuviera cargado. Luego sacó la pistola que le había dado a Inés. Ella la tomó sin dudar. Sus manos ya no temblaban al sostener un arma. Se miraron por un largo momento. Diego escribió rápido en un pedazo de papel. Todavía puedes irte por la ventana trasera. Hay un caballo ensillado. Inés leyó las palabras. Luego las arrugó y las arrojó al suelo. Su mensaje era claro. Me quedo. Diego asintió. No esperaba menos. El sonido de cascos llenó el patio. Los jinetes se detuvieron frente a la casa en formación semicircular. Diego reconoció a Lorenzo y Mateo. Pero había otros 3 hombres con ellos. Y en el centro, montando un caballo negro magnífico, había un hombre mayor. Don Sebastián Molina. Incluso desde la distancia, Diego pudo ver su presencia. No era particularmente alto o fuerte, pero había algo en la forma en que se sentaba en su montura. En cómo los otros hombres lo miraban, que dejaba claro quién estaba al mando. Vestía ropas finas, completamente fuera de lugar en estas tierras ásperas. Su cabello era gris, peinado hacia atrás con aceite. Tenía un bigote cuidadosamente recortado y ojos que eran chips de hielo. Don Sebastián miró la casa con el interés de alguien evaluando una propiedad que estaba considerando comprar. Diego salió al porche, el rifle cruzado casualmente sobre su brazo. Una advertencia silenciosa. Inés se quedó dentro, pero se colocó donde podía ver a través de la ventana. Don Sebastián sonrió al ver a Diego. Tú debes ser el famoso Diego Romero. Su voz era suave, cultivada, el acento de alguien educado en las mejores escuelas de España. He oído mucho sobre ti. Diego no respondió. Lorenzo habló desde su posición. Te dije que volveríamos, Diego. Y yo les dije que se fueran, respondió Diego con voz plana. Don Sebastián rió suavemente, como si Diego hubiera hecho una broma encantadora. Directo al grano, me gusta eso en un hombre. Muy bien, seré igualmente directo. Tengo entendido que hay una mujer viviendo aquí. Una mujer gitana. Me pertenece. Ella no es propiedad de nadie. Ah, pero ahí es donde te equivocas. Don Sebastián se inclinó hacia adelante. La compré hace 12 años. Pagué buen dinero por ella. Eso la convierte en mi propiedad bajo cualquier ley que elijas citar. Diego apretó el rifle. Las personas no se compran ni se venden. En tu mundo, quizás. En el mío, todo tiene un precio, incluso la libertad. Don Sebastián miró hacia la casa. Inés, sé que puedes verme. Sal ahora y esto no tiene que volverse desagradable. Silencio. Luego la puerta se abrió despacio. Inés salió al porche. Caminó hasta pararse junto a Diego. Su rostro era una máscara de calma,
pero Diego podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Don Sebastián la estudió con la mirada de un coleccionista admirando una pieza que creía perdida. Ahí estás. Has estado muy ocupada, pequeña. 12 años de servicio leal y luego simplemente desapareces. Me decepcionaste, Inés. Inés no reaccionó, solo lo miró con esos ojos oscuros que no mostraban nada. Don Sebastián suspiró. No hablas. Claro que no, yo me aseguré de eso. Pero aún puedes escuchar. Oh, espera. Se detuvo, fingiendo sorpresa. No puedes escuchar tampoco, ¿verdad? Qué conveniente. Bueno, supongo que esto hace las cosas más fáciles. Le hizo una seña a Mateo. Tráela. Mateo desmontó y empezó a caminar hacia el porche. Diego levantó el rifle, apuntando directamente a su pecho. Ni un paso más. Mateo se congeló. Lorenzo también desmontó, la mano sobre su pistola. Diego, no seas estúpido. Somos 5 contra 1. Uno de nosotros, corrigió Diego. Y antes de que me derriben, al menos 3 de ustedes estarán muertos. ¿Quién quiere ser el primero? Hubo un momento de silencio tenso. Entonces don Sebastián rió otra vez. Genuinamente divertido. Oh, esto es delicioso. ¿Realmente vas a morir por una mujer que ni siquiera puede agradecerte? Una mujer que conoces desde... ¿qué? ¿Un mes? ¿2? Diego no bajó el rifle. Don Sebastián cambió su táctica. Su voz se volvió más suave, casi paternal. Diego, seamos razonables. Lorenzo me ha contado sobre tu situación. Sé sobre tu esposa y tu hija. Sé que crees que están muertas. Hizo una pausa dramática. ¿Y si te dijera que no lo están? El estómago de Diego se apretó. Mentira. ¿Lo es? Don Sebastián sacó algo de su chaqueta. Una carta. Esta llegó hace 3 días del convento de Santa Clara en Galicia. Hermana Carmen pregunta si alguien conoce el paradero de su esposo. Diego Romero. Parece que después de 5 años. Finalmente está recuperando su memoria. Diego sintió que el mundo se inclinaba. Don Sebastián continuó, implacable. Lorenzo hizo un trato con mi organización hace años. Necesitábamos mujeres para varios establecimientos. Él proporcionaba los productos. Tu esposa e hija fueron 2 de esos productos. Pero hubo un problema en el transporte. Terminaron en el convento en lugar de, bueno, en su destino original. Un error feliz, supongo. Las palabras caían como piedras en agua oscura. Diego las escuchó pero no podía procesarlas. Carmen viva, Sofía viva. Durante 5 años había vivido con la culpa de su muerte. Y resultó que habían sido vendidas. Como ganado. ¿Por qué me dices esto? Preguntó Diego, la voz ronca. Porque quiero que entiendas lo que está en juego. Don Sebastián se inclinó hacia adelante. Puedes tener a tu familia de vuelta. Puedo darte su ubicación exacta. Puedo incluso escribir una carta de presentación. Todo lo que tienes que hacer es entregar a Inés. El silencio que siguió fue absoluto. Diego sintió a Inés mirándolo. No podía leer lo que ella pensaba, pero podía imaginar. Estaba esperando ver si él la traicionaría, si elegiera a su familia sobre ella. Y por un momento, solo un momento, Diego consideró la oferta. Carmen era su esposa, Sofía era su hija, las había amado, las había llorado, y ahora podía tenerlas de vuelta. Todo lo que tenía que hacer era entregar a una mujer que apenas conocía. Una mujer que no podía hablar, que no podía oírlo agradecer por su sacrificio. Sería tan fácil. Diego bajó el rifle. Vio cómo don Sebastián sonreía, triunfante. Vio cómo Inés se tensaba, preparándose para ser arrestada o arrastrada. Vio cómo Lorenzo se relajaba, pensando que esto había terminado. Entonces Diego soltó el rifle completamente. Cayó al suelo con un ruido sordo. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Diego sacó su pistola del cinto y disparó. No apuntó a don Sebastián. Apuntó a Lorenzo. El disparo resonó en el patio como un trueno. Lorenzo cayó de su caballo. Una flor roja expandiéndose sobre su pecho. Impactó en el suelo y no se movió. El tiempo pareció detenerse. Luego todo estalló en caos. Mateo sacó su arma, pero Inés fue más rápida. Había saltado del porche y antes de que nadie pudiera reaccionar, tenía un cuchillo en su mano. Se movió como el viento, cerrando la distancia entre ella y Mateo en 2 segundos.
El cuchillo entró en su costado. Mateo gritó y cayó. Los otros 3 hombres sacaron sus armas. Diego disparó otra vez, derribando a uno. Inés se lanzó sobre otro, su cuchillo encontrando carne antes de que él pudiera apuntar. El 5.º hombre logró disparar. La bala impactó en Inés. Diego vio cómo ella se tambaleaba, cómo su mano fue a su estómago donde la sangre ya empezaba a mancharse su ropa. Sus ojos se ensancharon con sorpresa. Diego gritó, un sonido primitivo, animal, y disparó al 5.º hombre. Cayó. Don Sebastián había desmontado durante el caos y ahora estaba corriendo hacia su caballo. Diego levantó su pistola pero estaba vacía. Clic, clic, sin balas. Arrojó el arma y corrió hacia Inés. Ella se había desplomado en el suelo, la mano presionando su estómago. La sangre fluía entre sus dedos. Demasiada sangre. Sus ojos miraban a Diego con una mezcla de dolor y disculpa. Como si fuera su culpa haber sido disparada. Diego se arrodilló junto a ella y presionó sus propias manos sobre la herida. La sangre era caliente, pegajosa, seguía saliendo. No, dijo en voz alta, aunque sabía que ella no podía oírlo. No, 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 quédate conmigo, Inés. Los labios de ella se movieron, sin sonido, pero Diego podía leer lo que decía. Lo siento. No, lágrimas ardían en sus ojos. No te disculpes, vas a estar bien, te lo prometo. Pero ambos sabían que era mentira. Había demasiada sangre. Diego la levantó en sus brazos. Pesaba casi nada, este pequeño cuerpo feroz que había peleado junto a él sin dudarlo. La llevó hacia la casa, dejando un rastro de sangre tras ellos. La acostó en su propia cama. Presionó toallas contra la herida, tratando de detener el sangrado. Pero seguía viniendo. Las toallas se empapaban en segundos. Inés lo miraba con ojos que ya empezaban a nublarse. Diego tomó su mano con una de las suyas, la otra todavía presionando la herida. No me dejes, susurró. Por favor, no me dejes solo otra vez. Los dedos de ella se cerraron débilmente alrededor de los suyos. Y entonces el mundo estalló otra vez. Sonido de cascos, voces gritando. Diego levantó la vista, preparándose para más problemas. Pero no era don Sebastián regresando. Era padre Miguel. El anciano sacerdote entró corriendo a la habitación, su sotana negra ondeando. Detrás de él venían 2 hombres del pueblo, ambos armados. Escuchamos los disparos, dijo padre Miguel, sin aliento. ¿Qué pasó? Está herida, fue todo lo que Diego pudo decir. Ayúdala. Padre Miguel se acercó y examinó la herida con manos expertas. Había sido médico antes de tomar los votos. Sus ojos se ensombrecieron al ver la cantidad de sangre. Necesito agua caliente, trapos limpios, y aguardiente si tienes. Diego se movió en piloto automático, reuniendo lo que el padre pedía. Los hombres del pueblo habían salido a revisar los cuerpos en el patio. Diego los escuchó murmurar, sorprendidos por la carnicería. Padre Miguel trabajó rápido, limpiando la herida, extrayendo la bala. Inés se había desmayado del dolor, lo cual era probablemente una misericordia. Diego sostenía su mano mientras el padre cosía la herida con hilos que parecían demasiado ásperos para piel tan delicada. La bala salió limpia, dijo finalmente padre Miguel. No tocó nada vital. Si la infección no entra, ¿podría sobrevivir? Sí. Podría. No era una garantía. Diego se quedó junto a la cama mientras los hombres del pueblo arrastraban los cuerpos afuera. Don Sebastián había escapado, pero Lorenzo y 3 de sus hombres estaban muertos. Mateo todavía respiraba pero apenas. Padre Miguel regresó con una taza de té. Bebe esto, te hará bien. Diego tomó la taza pero no bebió. Solo la sostuvo, sintiendo el calor contra sus palmas. Ella peleó, dijo en voz baja, como un demonio, sin dudar, por mí. Y tú peleaste por ella, respondió padre Miguel. Vi los cuerpos, viste proteger algo que valía proteger. Diego miró a Inés. Su rostro estaba pálido, su respiración superficial, pero estaba viva. Por ahora. Padre Miguel sacó algo de su bolsillo. Esto llegó para ti hoy. Iba a traerlo mañana, pero luego escuché los disparos. Era una carta. Diego la abrió con manos temblorosas. Dentro, la letra cuidadosa de alguien que había pasado años practicando. Querido Diego.
No sé si esta carta te alcanzará. No sé si sigues vivo. Pero debo intentarlo. Soy Carmen, tu esposa. O lo fui, hace mucho tiempo en una vida que apenas recuerdo. Hace 5 años desperté en un convento sin memoria de quién era o cómo llegué allí. Me llamaron hermana Carmen y asumí que ese era mi nombre verdadero. Pero hace 6 meses, empecé a recordar. Fragmentos al principio, un rostro, un nombre, una casa que ardía, y con cada recuerdo venía el dolor de saber que había olvidado algo, alguien, importante. Recordé tu nombre hace 3 meses. Diego Romero, mi esposo, el padre de mi hija. Sofía está aquí conmigo, también está empezando a recordar. Ella pregunta por ti, pregunta por su padre. Si recibes esto, por favor escribe, necesito saber si estás vivo. Necesito saber si todavía me recuerdas. Si vienes, te esperaremos. Pero si has seguido adelante, si has construido una nueva vida, lo entenderé. Han pasado 5 años. Sería injusto esperar que nos esperaras cuando ni siquiera sabíamos que existías. Con esperanza y amor que apenas recuerdo pero que siento profundamente. Carmen. Diego leyó la carta 3 veces. Su esposa estaba viva, su hija estaba viva, lo recordaban, lo querían de vuelta. Miró a Inés en la cama, pálida y sangrando. Miró la carta en sus manos. Y por primera vez en su vida, Diego no sabía qué hacer. 3 días pasaron en silencio agónico. Inés no despertaba, tenía fiebre, su cuerpo luchaba contra la infección que padre Miguel había temido. Diego no se movió de su lado. Cambiaba sus vendajes, le obligaba agua entre los labios. Le hablaba, aunque sabía que no podía oírlo. No me dejes, le decía una y otra vez. En la madrugada del 4.º día, su fiebre rompió. Diego estaba dormitando en la silla junto a su cama cuando sintió movimiento. Abrió los ojos y la vio despierta, mirándolo con confusión. «Estás a salvo», dijo inmediatamente, olvidando que no podía oírlo. Pero Inés pareció entender de todas formas. Su mano se movió débilmente hacia la herida en su estómago, tocando el vendaje. Diego alcanzó el carbón y escribió. «Sobreviviste». La bala salió limpia. Inés leyó las palabras, luego escribió con dedos temblorosos. ¿Los otros? Diego escribió. Lorenzo muerto, Mateo muerto, 3 más también, don Sebastián escapó. Inés cerró los ojos, procesando. Cuando los abrió otra vez, escribió. ¿Y tú, estás herido? Diego negó con la cabeza. Escribió. Estoy bien, tú me protegiste. Inés intentó sonreír pero se convirtió en un gesto de dolor. Diego escribió rápido. No te muevas, necesitas sanar. Ella asintió levemente. Sus ojos fueron al otro lado de la habitación, donde la carta de Carmen descansaba sobre la mesa. Diego había estado leyéndola obsesivamente durante 3 días. Inés lo miró con una pregunta silenciosa. Diego dudó, luego escribió. Mi esposa, vive, quiere que vuelva. Inés leyó las palabras sin expresión, luego escribió. Deberías ir. Diego arrugó el papel con fuerza. Escribió en uno nuevo. No voy a ninguna parte. Inés escribió. Es tu familia. Tú eres mi familia ahora. Las palabras salieron más fuertes de lo que Diego pretendía. Respiró profundo e intentó otra vez. Carmen y Sofía tienen una vida. Ellas no me necesitan. Tienen el convento. Tienen paz. Yo solo les traería el pasado de vuelta. Les traería peligro. Inés lo miró por un largo momento. Luego escribió. O te traería cierre. Diego se pasó las manos por el rostro. Estaba exhausto. No había dormido adecuadamente en días. Y ahora esta mujer que casi muere por él le estaba diciendo que dejara para estar con otra mujer. Escribió. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me vaya? Inés escribió lentamente. Porque te mereces saber, mereces hablar con ellas, mereces elegir sin culpa. Diego sintió lágrimas arder en sus ojos otra vez. Ya elegí, te elegí a ti cuando disparé a Lorenzo. Te elegí cuando peleé por ti. Te elijo ahora. Inés leyó las palabras y sus propios ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Escribió. ¿Estás seguro? Diego tomó su mano, la sostuvo con ambas manos, con cuidado de no lastimarla. Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida. Inés sollozó sin sonido, las lágrimas rodando por sus mejillas.
Diego se inclinó y presionó su frente contra la de ella. Se quedaron así, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio. Finalmente, Inés se apartó lo suficiente para escribir algo más. Pero la carta. Diego soltó su mano y fue a la mesa. Tomó la carta de Carmen. La miró una última vez. 5 años de culpa vivían en esas palabras. 5 años de, ¿qué hubiera pasado si? Caminó hacia la estufa. Abrió la puerta. Y arrojó la carta al fuego. La vio arder, vio cómo las palabras se retorcían y oscurecían. Vio cómo el nombre de Carmen desaparecía en humo. No era venganza, no era crueldad. Era elección. Era cerrar una puerta para poder abrir otra. Cuando se volvió hacia Inés, ella lo miraba con una mezcla de incredulidad y algo más. Algo que se parecía peligrosamente al amor. Diego escribió: Carmen tendrá su paz. Sofía crecerá segura. No necesitan el caos que soy. Pero tú ya conoces mi caos. Ya has vivido en él. Y aún así te quedaste. Inés escribió con manos temblorosas. Me quedé porque aquí es donde pertenezco. Diego se arrodilló junto a la cama. Y yo me quedo porque tú eres mi hogar ahora. No una casa, no un lugar, tú. Inés lo miró por un largo momento. Luego extendió su mano. Diego la tomó. Y en ese silencio compartido, con las cenizas del pasado aún flotando de la estufa, 2 personas rotas encontraron algo que ninguna había esperado encontrar. No salvación. No redención. Solo aceptación. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. 6 meses después. El rancho había cambiado. No dramáticamente. Diego no era hombre de cambios dramáticos. Pero había pequeñas diferencias. Flores crecían en cajas bajo las ventanas. Las contraventanas habían sido pintadas de azul pálido. Un jardín pequeño prosperaba detrás de la casa. Cosas que Inés había agregado. Marcas de vida. Diego estaba reparando una tabla en el porche cuando vio al jinete acercarse. Su mano fue automáticamente a su arma, pero se relajó cuando reconoció a Padre Miguel. El anciano sacerdote desmontó con un gruñido. Buenos días, Diego. Padre, Diego dejó el martillo. No esperaba verte hoy. Vine a ver cómo estaban. Padre Miguel miró alrededor. El lugar se ve bien. Diferente. Inés tiene ojo para esas cosas. Como si la hubieran invocado. Inés apareció en la puerta. Había sanado bien. La herida había dejado una cicatriz, pero se movía sin dolor ahora. Sonrió al ver a Padre Miguel. El sacerdote le devolvió la sonrisa. Inés, te ves saludable. Ella hizo un gesto de gracias y luego señaló hacia adentro. Invitación a entrar. Padre Miguel la siguió. Diego cerró la puerta tras ellos. Inés preparó café mientras los hombres se sentaban. Tengo noticias, dijo Padre Miguel cuando todos estuvieron sentados. Don Sebastián Molina fue arrestado en Madrid hace 2 semanas. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Arrestado? Sí, al parecer, después de escapar de aquí. Trató de sobornar al magistrado equivocado. Un hombre honorable que no solo rechazó el soborno, sino que investigó. Encontraron evidencia de trata de personas. Soborno, asesinato. Don Sebastián pasará el resto de su vida en prisión. Inés había estado leyendo los labios de Padre Miguel. Cuando terminó, ella cerró los ojos brevemente. Alivio puro cruzó su rostro. Diego tomó su mano bajo la mesa. Padre Miguel continuó. Hay más. El magistrado está liberando a todas las mujeres que don Sebastián tenía bajo contrato forzado. Están ayudándolas a encontrar a sus familias o proporcionándoles medios para empezar de nuevo. Inés escribió. ¿Mis hermanas? Padre Miguel negó suavemente con la cabeza. Lo siento, hija, no había registro de ellas en su casa. Probablemente fueron vendidas a otros compradores hace años. Inés bajó la vista. Diego apretó su mano más fuerte. El sacerdote los observó por un momento. Luego sonrió. Sin embargo, tengo algo que podría alegrarte. Sacó un papel de su sotana. El magistrado declaró que cualquier contrato firmado bajo coacción es nulo. Eso significa que legalmente, nunca perteneciste a nadie. Eres libre, Inés. Completamente libre. Los ojos de Inés se ensancharon. Escribió. ¿Libre? Libre, confirmó Padre Miguel. Y más que eso, miró entre ambos. He tomado la libertad de traer estos también. Sacó más papeles.
Documentos de matrimonio, ya completados. Solo necesitan sus firmas. Diego miró los papeles. Luego miró a Inés. Ella lo miraba con una pregunta en los ojos. ¿Quieres esto? Diego no había planeado esto. No así. Pero cuando vio los papeles, cuando vio la esperanza cautelosa en el rostro de Inés, supo que era lo correcto. Sí, dijo en voz alta. Luego escribió para que ella lo viera. Sí, si tú quieres. Inés no dudó, tomó el carbón y escribió en letras grandes. Sí. Padre Miguel Río, el sonido cálido y rico. Bueno, entonces, vamos a hacerlo oficial. La ceremonia fue simple. Padre Miguel leyó las palabras tradicionales mientras Diego e Inés se miraban. No podía escucharlo, pero Diego articuló cada promesa para que ella pudiera leerla. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Hasta que la muerte nos separe. Cuando llegó el momento del anillo, Diego se dio cuenta de que no tenía ninguno. Pero Inés tomó su mano y quitó un anillo simple de su propio dedo. Era de plata gastada, probablemente lo único que había logrado mantener de su vida anterior. Lo colocó en la palma de su mano. Para ti. Diego sintió su garganta cerrarse. Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de ella. Era perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Luego se inclinó y la besó. Fue suave, cuidadoso, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Cuando se separaron, Padre Miguel estaba sonriendo. Los declaró marido y mujer. Que Dios los bendiga a ambos. Firmaron los papeles. Padre Miguel actuó como testigo. Y así, en una ceremonia que duró menos de 10 minutos, Diego Romero e Inés se convirtieron en familia. No por sangre. No por deber. Por elección. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos de la vida de Diego. Trabajaban el rancho juntos. Inés resultó tener talento para la jardinería. Las verduras que plantó prosperaron. Vendían el excedente en el pueblo. Por las noches, se sentaban en el porche mirando el atardecer. A veces Diego leía libros en voz alta, sabiendo que ella no podía oírlo pero disfrutando del ritual de todas formas. Inés bordaba, sus manos moviéndose con precisión sobre la tela. Era una vida simple. Pero era su vida. Una tarde, mientras Diego reparaba la cerca del norte, Inés se acercó con 2 tazas de café. Se sentó junto a él en el suelo, pasándole una taza. Diego bebió agradecido. Ella escribió en la tierra con un palo. ¿Alguna vez te arrepientes? Diego la miró, sabía a qué se refería. Carmen, Sofía, la familia que había elegido dejar atrás. Pensó cuidadosamente antes de escribir su respuesta. A veces me pregunto cómo están. Si son felices. ¿Pero arrepentirme? No, elegí donde pertenezco. Inés leyó las palabras. Luego escribió. Podrías ir a visitarlas algún día. Solo para saber. Diego consideró eso. Quizás algún día, cuando hubiera pasado más tiempo. Cuando la herida no fuera tan fresca. Quizás podría escribir una carta. Explicar. Dejarles saber que estaba vivo y bien. Pero no hoy. Hoy, todo lo que quería estaba aquí. Escribió. Quizás algún día, pero no hay prisa. Inés asintió, se recostó contra él, su cabeza en su hombro. Diego pasó su brazo alrededor de ella. Se quedaron así mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. No hablaron más. No necesitaban hacerlo. En el silencio entre ellos vivía algo más profundo que palabras. Vivía entendimiento, aceptación, amor que no necesitaba ser gritado para ser real. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer, Diego miró su rancho, el lugar que había sido su prisión por 5 años. El lugar donde había venido a esconderse, a morir lentamente. Ahora era diferente. Era un hogar. Y la mujer a su lado, esta mujer silenciosa que había caminado cientos de kilómetros buscando refugio, había convertido su prisión en santuario. Diego la besó en la frente. Ella levantó la vista hacia él, una pregunta en sus ojos. Él señaló su corazón, luego señaló hacia ella, luego señaló el rancho. El mensaje era claro. Mi corazón, tú, nuestro hogar. Inés sonrió. Era esa sonrisa pequeña que Diego había aprendido a amar, la que ella reservaba solo para él. Se pusieron de pie juntos mientras la noche caía completamente. Caminaron de regreso a la casa tomados de la mano.
Dentro, la estufa ardía cálidamente. La mesa estaba puesta, todo en su lugar. Antes de entrar, Diego se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la tierra que se extendía bajo las estrellas. Pensó en todo lo que había perdido, todo lo que había ganado, todo lo que había elegido. Y por primera vez en 5 años, Diego Romero sintió paz. No la paz de olvidar, la paz de aceptar. Cerró la puerta tras ellos, dejando fuera la oscuridad. Y en el calor de su hogar, con su esposa a su lado, Diego finalmente entendió algo fundamental. A veces el hogar no es donde naciste. No es donde creciste. No es donde enterraste tu pasado. El hogar es donde eliges quedarte. Es donde encuentras a alguien que mira tus cicatrices y no se aleja. Es donde el silencio no duele sino que cura. Es donde 2 almas rotas pueden sanar juntas. Y mientras Diego miraba a Inés moverse por la cocina, preparando la cena con movimientos familiares, supo con absoluta certeza. Esto era su hogar. Ella era su hogar. Y nada, ni el pasado, ni la culpa, ni las sombras que una vez lo persiguieron, podría cambiar eso. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era completo. Y en ese silencio, encontraron todo lo que necesitaban.